Shalom Israel. Esta tarde nos permite nuestro bien estar nuevamente convocados en esta tarde de Shabbat para tener la continuidad del estudio de la Torah. En esta ocasión vamos a estudiar la porción nombrada Za. Esta porción se encuentra en el capítulo 6.1 al 8.36. En algunas otras versiones parece que es del 8 en adelante, igual que termina 8.36. Esta porción, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, expresa de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Za et Aaron beet banat lemor, Sod a Torah, Aolan u Aolan al, Mokedah al Mizbea, Kol alayla ad boker beesh ad Mizbea, Tukah bor. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y habló el Eterno a Moshe para decirle: Za et Aaron bet banat, ordena a Aarón y a sus hijos lemor, para decirles. Es decir, no solamente la palabra Zad para tomarla en el contexto de ordenanza o ordena, sino el contexto de ordenar. Ordena a Aarón bet banat y a sus hijos lemor, para decirles. Antes de que tú les expreses esto, ordenalos. Tú tienes que prepararlos para que tú les expreses esto. Lemor dice Sod a Torah. Esta es la instrucción o la ley Aolán del holocausto. Ud Aolán del holocausto al Mokedah a Mizbea Kol alayla, toda la noche, ad boker, hasta la mañana, y dice Beesh a Mizbea, y el fuego en el altar o sobre el altar, Tukah bor. Y sobre esto vamos a tomar la enseñanza de este día. De estos dos pasajes, estos dos versículos, perdón. La palabra Mokedah, ahí en el versículo 2, la palabra Mokedah, que es Aolán al Mokedah, ¿qué distingues ahí, hermano? Aolán, adelantito. Es Aolán, Aolán al Mokedah. La men es más pequeña. Como lo que encontramos la semana anterior, creo que eso se los compartí en la mañana de la Alec pequeña de Baikra. Aquí vemos una men pequeña. Ahora bien, la palabra Mokedah puede traducirse como hogar, como quema o como gasolina, como solvente, como algo que sirve para arder, para quemar, para hacer que esto tenga una continuidad. Y hogar podría ser el centro de ello. Ahora bien, sería como la parte central. Sobre la parte central va a ser quemado hasta la mañana. Y la palabra Tukah que les mencioné en el mismo versículo 2, que puede traducirse como encenderse, o mantenerse, o ardiendo, o quemarse, pero dice Tukah bot, que podría ser bot dentro de él o de él mismo. Si de la superficie del Mizbea, del altar, se quemaba encima, no era un tipo brasero o un tipo horno donde se introdujera por abajo para que, sino era todo por encima. Ahora nos está hablando del medio, del interior, dentro de sí tendrá para quemarse, tendrá el combustible, será de adentro que saldrá, será dentro de él que se llevará a cabo esto. Si nos está expresando que se quemaba por encima, ¿por qué nos está diciendo del medio de él, dentro de él, del hogar de él, de adentro de él, o por él mismo se llevará a cabo? Mokedah, Tukah, dentro de él o de él, desde el interior. ¿Qué vamos a aprender de esto? ¿O qué aprendemos? ¿Qué enseñanza nos deja estas dos palabras? La men pequeña que les expresaba hace un momento, así era como si la palabra
sonara más pequeña. ¿En qué sentido? Si estamos hablando que moquedad es algo que arde, algo que es la flama fuerte, lo vamos a traer a una enseñanza nuestra. ¿Cómo puede ocasionar una flama espontánea y fugaz en la vida del creyente? Como alguien que no calculó sus gastos, como alguien que se emocionó, como alguien que dio el flamazo y se apagó prontamente, como aquel que arde desde su interior y la emoción, el fuego, la emoción lo llevó a encender grandemente, pero se apagó pronto. Por eso dice después, Tucá, de él se encenderá. Es decir, como que esta palabra, la cual me va a llevar a una gran llama, la voy a hacer más pequeña. ¿Para qué? Como dijera el dicho dentro de esta nación, más vale gota que dure y no chorro que se agote. Creo más o menos es así. Entonces, ¿de qué me sirve tener una llama, venir a este conocimiento, traer el sacrificio y encender prontamente y después al poco tiempo ya me apagué, ya no quiero nada? Sí me pareció bonito, sí encontré hasta cierto punto la cabana, la intención acercarme a ello, pero resulta que nomás fue una llama que se encendió, me emocioné y llegué a hacer grandes cosas, pero espontáneamente llegó el momento que me apagué. Es decir, moquedad podría representar en el ser humano o en Israel, podría representar la pasión. La pasión en el sentido del contexto que estamos hablando, la Torah y lo mismo, pertenecer al pueblo de Israel. Pero si la persona toma su pasión, deja que esto vaya por sí mismo, no con el entendimiento, ¿qué va a pasar? Que esto se va a consumir y hay una normativa para el Corbán Olá. Continuamente tiene que estar ardiendo. Entonces, si solamente se hacía que ardiera rápidamente, ¿qué podemos encontrar? Que solamente vamos a durar un corto tiempo. Necesitamos nosotros encender a cortos plazos, ir analizando lo que estamos haciendo, ir avanzando lentamente. No estoy diciendo tómate tus 10, 15 años, estoy diciendo que lo que vayas tomando, tómalo despacio, velo comprendiendo, velo saboreando, percibe lo que estás haciendo. A veces uno quisiera tomar todo el Taná y meterlo, introducirlo, y que ahí quedara completamente plasmado, y no es una mala intención, pero puede ser algo que se encienda prontamente y se acabe. Quiero conocer todo, quiero saber todo, lo quiero hacer pronto. Sí, es buena tu intención, pero tienes que ir tomando poco a poco. Imagínate comerte un pastel así de... Probablemente sí te puedes acabar un pastel que no te haría un gran beneficio, pero a lo mejor si empiezas toda la semana a quitar pequeñas rebanadas, lo vas a lograr. Si de un solo tramo quieres acabar con él, no te va a servir. Necesitas levantar la llama poco a poco para que continuamente dure. A veces quiere uno de un momento, voy a botar todo, voy a deshacer de esto, voy a aquello, el otro, y de momento no calculé los gastos. De momento resulta que tengo que volver a regresar a retomar mi vieja vida porque yo calculé mal mis gastos. Me encendí muy rápidamente y dejé a un lado la realidad, que esto es algo nuevo para mí, lo cual yo lo voy a llevar a introducir a mi corazón lentamente, pero continuo. Continuo tiene que estar eso en mí. Y Tucá, que es de él o en él. Dentro de la persona tiene que haber esa intención, no, volviendo a lo que les decía, a la emoción, volviendo a la pasión, sino que de él tendrá que salir. A veces vemos que los demás destacan y es bueno que motivemos a los demás con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra manera de destacar, de avanzar, y es bueno, pero a veces que no sea
nuestra pasión y nuestra emoción en manera de competencia. Es que él o ella ya va destacando demasiado, ya conoce, ya avanzó, ya hizo esto, yo también lo voy a hacer, yo quiero. No, que sea de él y en él, o de ella y en ella, que salga de la misma persona ese deseo de avanzar y estar encendido permanentemente. Algo que no sea una meramente emoción que se acabe, sino que continúe permanentemente encendida, duradero sea el fuego en las personas, en cada uno de nosotros. Algo semejante como lo que vemos en la labor de los Juanín. Los Juanín tenían el encender el fuego y una vez que se había consumido, tenían que sacar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. No era un lugar impuro, pero a un lugar limpio las llevaban, pero cambiaban de ropa. Excepto el corbán de Yom Kippurín, uno llevaba aparte, es el único corbán que es una vez al año cuando se reparten la labor entre dos Juanín. Uno hace esto, el otro hace el otro. Y en esta ocasión, el mismo que enciende, el mismo que retira, lo único que hace es cambiar las vestimentas. Es lo único que hace. Es decir, no porque no traigamos las vestimentas que usamos en Shabbat, y no me refiero a las prendas que usamos, no porque no traigamos las vestimentas, es decir, el ambiente que creamos en Shabbat, la santidad de Shabbat, la luz de Shabbat, no porque no traigamos las vestimentas de Shabbat o de cualquier Shabbatot, cualquier Yom Tov, no porque no traigamos esa vestimenta, quiere decir que en los días, en los Hol HaMoed, en los días intermedios, en los días seculares, estamos fuera de servicio, no estamos trabajando. Solamente te quitaste estas vestimentas y te pones las que ocupas para salir a los días cotidianos, a los días seculares, pero tú sigues en servicio. La llama tiene que estar encendida continuamente. Lo único que haces es despojarte de unas vestimentas y tomar otras vestimentas. No vas a estar probablemente en tus labores haciendo un kiddush, no haces porque estás saliendo, pero tú sigues en labor. Tu corazón y tu llama siguen encendidas sirviendo al Creador. Tú estás haciendo tus labores, dígase la área en la que tú destacas, dígase el oficio, profesión que tú tienes, tú sigues en servicio, tú sigues trabajando, tu llama sigue encendida. Tú no te has apartado, solamente cambiaste de vestimentas. Tienes que seguir siendo la misma persona. No es uno el que sirve y afuera es otro, sino la misma persona que está sirviendo aquí adentro sale con otras vestimentas solamente. Es lo que lo diferencia, pero la llama sigue encendida. Como declara en el capítulo 6, versículo 3 al 6. Parece creo que aquella versión se adelanta un poco. Del 10 al 13. Esta me imagino que sí. 6, 3 al 6. Eso es lo que se le otorga al que sirve, al que presenta sacrificio, al que se esfuerza. Hablamos creo la semana anterior o la antepasada. El sacrificio de nosotros, sacrificar el animal y cosas semejantes, hablábamos la semana anterior. Aquel que sacrifica, aquel que tiene que quemar todo, porque el Corbán de Olá tenía esa característica. Alguno era una parte para Aarón, otra era para sus hijos, y dígase el sacrificio, también participaba el que llevaba el sacrificio, pero se quemaba completo, es decir, se sacrifica todo. Y eso es un factor importante para que la llama siga encendida. Porque la llama puede estar encendida, tal vez no muy elevada, pero como no se ha quemado todo, puede ser que eso se apague. Ahí puede haber un área que haga que impida que sigas ardiendo continuamente. Con algo que tú dejes ahí, va a impedir. Es como cuando ya están los carbones ya casi como que bajando su rojo vivo y hay más cenizas que carbones y los carbones están como que a término medio, no en toda su flama, y de repente meten una rama nueva. Si no tienen cuidado puede lograr apagar aquellos carbones, lejos de ayudar a que se eleven. Hay que saber cómo introducir esa madera que no ha quemado absolutamente, porque si no, lejos de levantar, haces apagar. Así pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos cuidado
aunque aún ya esté la llama, la flama ahí, si nosotros descuidamos y no quemamos todo, sino dejamos una área de nuestras vidas, esto se puede apagar. Una área que nosotros dejemos se puede apagar. De un inicio estaban todas las áreas y fuimos acortando. Parece que hicimos un listado y empezamos esto ya, esto ya, esto ya, y fuimos trabajando. No podemos pretender de un día para otro dejar todo. Por eso se lleva un proceso, No se hace inmersión como que ahorita te dan el mensaje y hoy te inmerges. No es de esa manera, sino llevas un proceso, y eso lo encontramos dentro de la Escritura. Ya una vez que has comprendido, por eso las palabras de Mashiach, calculen sus gastos, y entonces ya que tú has concebido completamente esto dentro de ti, entonces tú das el paso, y entonces tú verdaderamente vas limpiando área por área hasta que estás completamente seguro de lo que estás haciendo. Tienes la intención plena de brillar, de permanecer prendido todos los días, encendido completamente. Según la Haftará de esta semana, que es Sefer Yirmiyahu, capítulo 7, 21 al 34, y se le da también secuencia, capítulo 8, versículo 1 al 3, y también según la tradición sefardí, capítulo 9, 22 y 23. En el versículo 27 y 28 del capítulo 7 menciona: les dirás todo esto, mas no te escucharán, los llamarás, mas no te responderán. Les dirás: esta es la nación que no oirá la voz del Eterno, su Elohim, y no escarmentará. Su fe se ha perdido, le ha sido cercenada la boca. Musar beadá emuná. Beadá podría ser perecer, deambular, perderse a sí mismo, fallar. Entonces si decimos beadá emuná, perdió por sí mismo. La emuná, como traduce aquí como fe, que puede ser la fidelidad, el compromiso, la lealtad a su Elohim. Pero la perdió ¿por qué? Por sí mismo, porque no tuvo cuidado, porque dejó un área ahí. Pereció, deambuló, pereció por sí mismo, falló a su emuná por sí mismo. Entonces, realmente el consejo que da el Creador para cerrar esto está al final de la Haftará. Pero antes de llegar a eso, vamos a recordar algo semejante. Hace un momento, entre la plegaria que hacía yo, entre las brajot que pronunciaba y la plegaria, pedía que fuéramos aceptos, que fuera agradable nuestras acciones. Dice el Sefer de Galut o Apocalipsis o Revelaciones, como conocen algunos o como han traducido, le señala diversas cosas. Envía una correspondencia a Sheba, Keilog, a las 7 asambleas que están en Asia, y les envía este mensaje, Galut capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Estabas encendido? Y vas bien. Yo veo que repruebas esto otro también, pero lo esencial, lo que mencionaba hace un momento de la emuná, no la mantuviste, la perdiste por ti mismo. Has perdido tu primer amor. Eso es lo que tengo yo contra ti. ¿Por qué razón? Porque ahorita vas bien, parece ser que estás bien, que te estás esforzando, pero tú todavía dejaste esa área ahí, y esto el día postrero va a hacer que te apagues. Eso es lo que tengo contra ti. Vuelve a las obras primeras. Vuelve como cuando empezaste, cuando tenías la disposición de ir, les decía hace un momento, enlistando todas tus faltas, tus errores o lo que ofende a tu Elohim, y empezaste a enlistar. Ya con esto ya no estoy batallando, ya con esto tampoco batallo con esto, y voy llevando mis listas hasta que digo, terminé mi obra, pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Ya te olvidaste, y el día de mañana, el día postrero, por ti mismo vas a abandonar la emuná. No cuidaste y te apagaste. Y el consejo que te da el Creador al concluir en el versículo 22 y 23 de la Haftará,
de Yirmiyahu. No te enaltezcas por tu gran conocimiento, no te enaltezcas porque tu llama está muy grande, porque encendiste muy fugaz. No te enaltezcas por eso. Enaltécete, o que sea lo que te haga estar orgulloso, que me conoces, que tienes sabiduría, que me conoces a mí. De eso te debes de gloriar. Ya avanzaste, ya te encendiste, parece que ya quieres quemar el cielo, o que ya casi tu llama llega al cielo y ya no cabes dentro del globo terráqueo. De eso no te glories. Gloríate cuando sepas verdaderamente que me conoces a mí. Cuando verdaderamente tú me conozcas a mí, vas a saber que siervo inútil eres, que lo que debías hacer eso hiciste. Y entonces tu llama se va a empezar a encender más lentamente, pero permanente. Y el fuego permanecerá sobre el altar continuamente. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.